Una carta sellada, una habitación cerrada bajo llave, y 7 generales africanos con uniforme de gala esperando. Lo llaman una reunión de unidad, pero huele a trampa. Cuando el presidente Ibrahim Traoré entra en esa sala, no solo está defendiendo Burkina Faso, está a punto de enfrentar una alianza militar secreta dispuesta a sacrificar la libertad africana por dinero extranjero. Le dieron un ultimátum. Él les respondió con algo que ninguno esperaba. La verdadera pregunta es, cuando el pueblo se levante en busca de la verdad, ¿estarán sus propios líderes con ellos, o los venderán para imponer el silencio? El salón de conferencias olía a sillas de cuero, colonia rancia y traición. Tras las gruesas cortinas del Raison Bleu en Darsagal, 7 generales africanos permanecían en silencio, no como camaradas, sino como guardianes. Cada hombre llevaba estrellas en sus sombreras y cicatrices de guerras que nunca explicaron del todo. La mayoría eran graduados de academias militares occidentales. St. Cyr, Sandhurst, Fort Benning, hombres que aprendieron a saludar en francés antes de hablar en sus lenguas maternas. Oficialmente, era una reunión sobre la estabilidad regional. Oficiosamente, era un tribunal. El tema, un capitán de 35 años de Burkina Faso, demasiado audaz, incorruptible y demasiado peligroso para el statu quo, Ibrahim Traoré, se había convertido en algo más que un líder transitorio. En susurros, entre cuarteles y mercados, ya lo vi, llamaban un símbolo que los aterraba. El general Yodel de Nigeria sorbía café mientras leía el borrador final del ultimátum. El general Ouattara de Côte d'Ivoire golpeaba nervioso su bastón. Ninguno quería ser el primero en admitirlo en voz alta, pero todos sentían lo mismo. El oro ya no estaba seguro, no en manos de alguien que hablaba de soberanía como si fuera oxígeno. Traoré había cerrado las bases militares francesas. Comenzó a acumular oro, desafiando las órdenes del CFA. Incluso, Dios no lo permita, declaró que África debía mantenerse unida o jamás existir. Habían intentado silenciarlo. Habían intentado difamarlo. Ahora intentarían la unidad. Los generales estaban de acuerdo en una cosa. Traoré o se sometería a su voluntad colectiva o sería destruido. La invitación se envió bajo el pretexto de cooperación, pero bajo el sello había algo antiguo y frío. El miedo vestido de protocolo. La trampa estaba tendida y rezaban para que el capitán fuera lo suficientemente ingenuo como para caer en ella. La carta llegó sellada con un borde dorado, marcada como urgente. Diálogo panafricano de defensa. Su lenguaje era pulido, diplomático. Promesas de unidad regional, cooperación, paz. Pero Ibrahim Traoré había leído demasiadas de estas para creer en la sinceridad. Aún así fue, no porque confiara en ellos, sino porque quería mirarlos a los ojos. La suite en Dar era lujosa, el tipo de lugar construido para silenciar la resistencia. 7 generales esperaban, cada uno poniéndose de pie lentamente al entrar. Lo saludaron como a un hermano, pero sus manos estaban frías. El general Yodel extendió una carpeta de cuero sobre la mesa. Sin preludios, sin máscaras. Dentro, las palabras eran directas. Traoré debía anunciar su renuncia en un plazo de 30 días. A cambio, garantizarían una transición pacífica, sin sanciones, sin derramamiento de sangre. Hablaban de estabilidad, confianza de inversores y evitar disturbios civiles. Pero cada palabra olía a tinta extranjera y cuentas en paraísos fiscales. «Te has vuelto incómodo», musitó el general Ouattara sin siquiera mirarlo a los ojos. Traoré recorrió la sala con la mirada. Aquellos ya no eran soldados, eran vendedores del silencio. Hombres que habían olvidado el sonido de la lealtad no comprada. Tras sus condecoraciones, había promesas hechas a potencias extranjeras. La negativa de Traoré a inclinarse había amenazado el equilibrio, no solo del poder, sino del lucro. Por un momento, la habitación quedó sumida en un silencio denso y antinatural. Entonces Traoré se puso de pie. Su voz no se elevó ni tembló, pero cada sílaba cayó como una chispa sobre hierba seca. Me piden rendirme no por paz, sino para que ustedes puedan seguir vendiendo pedazos de África bajo nuevos nombres. Algunos ojos se entrecerraron. Otros miraron hacia otro lado. Traoré avanzó con la mano sobre la carpeta. No me convocaron a una cumbre de paz. Me invitaron a mi propio funeral. Y entonces sonrió. Comenzamos el elogio fúnebre, ¿verdad, Traoré?
No elevó la voz. No necesitó hacerlo. Su presencia hizo lo que aquella sala llena de metales no pudo. Imponer silencio. Apartó la carpeta con el ultimátum y se levantó lentamente, como si se levantara no solo por sí mismo, sino por cada pueblo dejado en la oscuridad mientras sus minerales iluminaban ciudades extranjeras. África no es pobre, comenzó con la mirada fija en los generales. África está siendo saqueada todos los días a plena luz del día con nuestro consentimiento. La sala se tensó. Mencionó nombres. Empresas con contratos petroleros en Chad, que no construyeron carreteras. Corporaciones extrayendo litio en Malí, mientras las escuelas se derrumban. Firmas francesas y canadienses exportando uranio desde Níger. Energizando Europa, mientras Níger sufre apagones. El oro de Burkina Faso brilla en Dubái y Ginebra. Sin embargo, mi gente bebe de pozos oxidados. Cada palabra cortaba capas de silencio cuidadosamente orquestado. No estaba haciendo teoría, él estaba haciendo una acusación. No llamen ayuda a cuando toman 10 y devuelven 1. No llamen asociación a cuando nosotros vestimos el uniforme y ellos sujetan la correa. Un general se movió inquieto en su silla. Otro tamborileó con los dedos, ocultando un temblor. Pero Traoré continuó. No temen nuestras armas, temen nuestra conciencia. Porque en el momento en que el niño africano se dé cuenta de que nunca nació roto, el imperio se quiebra. Pausa. Nadie respiró. ¿Dicen que desestabilizo? No, señores. La verdad desestabiliza las mentiras. La dignidad desestabiliza la dependencia. Han confundido sus pensiones extranjeras con la paz. Ya no quedaba nada detrás de lo que esconderse. Ninguna bandera, ningún título, ningún himno podría ahogar el peso de lo que había dicho. No era un discurso, era un ajuste de cuentas. ¿Y si debo ser removido por decir esto? Dijo retrocediendo. Que lo hagan abiertamente. Pero no moriré con su oro en la boca. El silencio le respondió. Traoré dio un paso adelante. Su mirada cortaba el aire denso como un cuchillo sobre la seda. No tenía notas frente a él. Solo sus manos abiertas, desnudas, firmes. Me llaman imprudente, dijo con voz firme. Sankara también lo fue, Lumumba también. No porque fracasaron, sino porque se atrevieron. Un destello cruzó el rostro, del general Aodel. Se había entrenado en Bélgica. Conocía la verdad detrás de la muerte de Lumumba, pero nunca la había pronunciado en voz alta. Thomas Sankara nos dijo que produjéramos lo que consumimos. Por eso fue enterrado en un ataúd prestado. Patrice Lumumba dijo. Nuestra tierra no estaba en venta. Encontraron su cuerpo, pero no sus dientes. El silencio se hizo más espeso. Nadie interrumpió. No eran perfectos, pero eran puros en su intención. Y por eso fueron silenciados, no por balas, sino por traiciones envueltas en uniformes que se parecían a los nuestros. Cámaras ocultas tras falsas plantas parpadeaban en rojo. El discurso estaba siendo transmitido en vivo por uno de los asistentes de Traoré. Los generales habían accedido a la grabación, pensando que captaría su sumisión. En cambio, capturaba su desafío. No hablo para convencerlos, continuó Traoré. Hablo para que la historia no pregunte dónde estaba cuando África sangraba. Alzó el mentón. Si caigo, que mi sangre riegue ese árbol. El mismo árbol que intentaron quemar cuando asesinaron a Sankara. El mismo árbol que ahogaron cuando Lumumba gritaba en una jaula. Ese árbol está vivo. Crece en cada niño que conoce el himno, pero no las cadenas. La sala no se movió, los hombres sí. Lo que había empezado como una charla de paz se estaba convirtiendo en otra cosa. No una rebelión, todavía no, un ajuste de cuentas. Y cada hombre en esa sala debía decidir. ¿Era él el fantasma o la tumba? Traoré caminó hasta el extremo de la mesa y sacó un mapa enrollado de su abrigo. Lo extendió sobre la madera pulida, alisándolo con la palma como un cirujano que expone una herida. No era un mapa de fronteras, sino de bases militares extranjeras. Aquí, dijo, señalando. Estaciones de drones estadounidenses en Agades, puestos de comando franceses en Gao, campos de entrenamiento turcos en Somalia, puertos navales chinos a lo largo de la costa. Cada uno perfectamente ubicado, no cerca de escuelas, ni de zonas de hambruna, sino cerca de minas, campos petrolíferos y oro.
La sala quedó sumida en un silencio incómodo. Dicen que Occidente nos protege, dijo, pero construyen bases cerca de nuestros minerales, no de nuestras madres. Ofrecen rifles, no respiradores. ¿A quién están protegiendo? Sacó otra hoja marcada con violaciones del espacio aéreo. Drones, aeronaves de vigilancia, helicópteros de operaciones especiales cruzando los cielos africanos sin permiso, sin indignación, sin sanciones, ni siquiera un susurro de ECOWAS. ¿Creen que si un dron de Burkina Faso sobrevolara París pasaría desapercibido? Unos cuantos generales intercambiaron miradas. Uno carraspeó, pero no dijo nada. Traoré continuó. Ustedes llaman a esto asociación. Yo lo llamo ocupación. No por la fuerza, sino por invitación. Han confundido presencia con poder. Pero no. Están aquí porque seamos débiles. Están aquí porque somos ricos, solo que no en nuestros propios bolsillos. Miró a cada hombre a los ojos, desafiándolos a que parpadearan. Hablan de contraterrorismo. Pero los terroristas suelen llegar después, de que se firman los contratos. Dicen que nos protegen del caos. Pero, ¿y si el caos es el precio que pagan para mantener a África de rodillas? Golpeó la mesa una vez, firme y definitivo. Entonces, pregunto de nuevo. ¿De quiénes están defendiendo la seguridad? Nadie respondió, y el silencio habló más fuerte que cualquier tratado firmado. Traoré hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara como polvo antes de sacar de su chaqueta una carpeta delgada cubierta con tela sencilla. La puso sobre la mesa con una quietud definitiva. Vinieron esperando mi rendición, dijo. Pero lo que traigo es un plan. Abrió la carpeta y la mostró a los generales. Dentro había gráficos, documentos y una propuesta sellada por el Limonesiento Setups de Gobierno de Transición de Burkina Faso. Estamos lanzando nuestro propio sistema de reserva de oro. Ya no enviaremos nuestra riqueza a bóvedas en Zúrich o París, mientras nuestra gente hace cola por granos. Cada onza será registrada, almacenada y auditada públicamente. Algunas cejas se alzaron. Esto no era retórica, era política. Hemos establecido alianzas con universidades africanas, desde Accra hasta Addis Abeba, para crear un sistema de investigación y desarrollo. Formaremos a nuestros científicos, no los alquilaremos. Patentaremos nuestras medicinas, no suplicaremos por vacunas. Pasó a otra página. Se está formando un cuerpo juvenil, no para luchar en guerras diseñadas por potencias extranjeras, sino para construir caminos, sistemas de riego y clínicas. Nuestros jóvenes no serán entrenados para disparar a sus hermanos en busca de aplausos extranjeros. Serán entrenados para reconstruir lo que el colonialismo dejó en ruinas. Algunos generales desviaron la mirada. Otros estudiaron las páginas como si vieran un texto prohibido. Traoré se inclinó, bajando la voz. Dicen que Burkina Faso está rodeado de tierra, pero somos un pueblo conectado. No somos una colonia. No somos un pozo. No somos un campo de batalla. Somos una nación y actuaremos como tal. Las palabras pesaron en la sala, no como amenaza, sino como profecía. No solo había rechazado su ultimátum, sino que los había dejado sin relevancia. Y en ese momento, algunos se dieron cuenta de que ya no eran el futuro, él lo era. Traoré se apartó de la mesa. Sus manos ya no gesticulaban, sino que permanecían quietas, como si sostuvieran algo sagrado. Su mirada recorrió la sala, no con ira, sino con la gravedad de un hombre que ya había hecho las paces con la tormenta que se avecinaba. Sé lo que piensan, dijo en voz baja, que esto traería caos, que si rechazamos el camino viejo caeremos en la ruina. Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Están equivocados. Dejó que el silencio se extendiera antes de romperlo como un vidrio. África no está muriendo, dijo. Está en trabajo de parto. Las palabras resonaron, extrañas y desconocidas, en una sala construida para el control. Y como en todo nacimiento, continuó, habrá sangre, habrá gritos, habrá aliento, pero después del dolor, hay vida. Nadie se movió. No estamos viendo el colapso de un continente, estamos presenciando el despertar de un continente a sí mismo. El viejo orden teme ese momento más que cualquier guerra, porque cuando África despierte, ninguna cumbre, ninguna sanción
Ninguna base extranjera será suficiente para volver a dormirla. Un general, el general Bodegana, tragó saliva y parpadeó lentamente. La certeza con la que había entrado se le escapaba entre los dedos. La voz de Traoré bajó a un susurro. No se puede colonizar a un pueblo que ha recordado su valor. Solo se les puede retrasar. Solo se les puede distraer. Pero cuando su memoria regresa, cuando su columna se endereza, cuando sus hijos comienzan a preguntar por qué, el imperio termina. Se apartó de la mesa como si el juicio hubiera terminado y el veredicto estuviera dictado. No pido su permiso. Estoy plantando una bandera y la historia juzgará quién estuvo con la madre y quién estuvo con sus cadenas. No era una amenaza, sino una profecía, y nadie se atrevió a refutarla. Al amanecer, el discurso se había filtrado, no por la prensa oficial, sino por un video borroso grabado con un celular y subido por un asistente joven. Tembloroso por la adrenalina, pero lo suficientemente claro para encender un continente. En pocas horas, se difundió como fuego en un viento seco de Harmattan. Cortes en TikTok con la música de Sankara bajo las palabras de Traoré. Hilos en Twitter diseccionando cada frase. Cadenas de WhatsApp traduciéndolo al Lingala, Swahili, Wolof, Hausa. En Bamako, estudiantes pintaron «África está en trabajo de parto» en las paredes de la universidad. En Ouaga, Dugu, miles se reunieron, en la plaza antes de que saliera el sol, coreando su nombre como un latido. Kinshasa estalló con concentraciones relámpago. Jóvenes alzando palas pintadas de color oro en el aire. No armas, símbolos. Dentro de los pulcros salones militares donde el poder solía moverse en murmullos silenciosos, el pánico rompió el silencio. Los generales convocaron reuniones de emergencia. Los teléfonos no paraban de sonar. Las embajadas emitieron advertencias. Evitar concentraciones. Permanecer en interiores. Aconsejamos precaución en África Occidental. Pero la precaución no pudo detener un movimiento con memoria. A media tarde, el Departamento de Estado de EE.UU emitió una declaración cautelosa sobre el respeto a las transiciones democráticas. Francia fue más silenciosa. Sus funcionarios se reunían a puerta cerrada. Y luego llegó Harvard. Antes ansiosa por invitar a Traoré a su próximo foro global de gobernanza, la universidad emitió un frío y breve comunicado. Debido a conflictos imprevistos en la agenda, el presidente Traoré ya no participará en nuestro panel. Pero ya era demasiado tarde. El video había llegado a Nairobi, Lagos, Dar, Johannesburgo. Incluso los niños en las escuelas repetían sus palabras. Los generales se habían reunido para hacerlo irrelevante. En cambio, lo habían hecho inevitable. Habían subestimado no su ejército, sino su voz. Y ahora que esa voz había entrado en el torrente sanguíneo del continente, ningún embargo, ninguna desinvitación, ningún insulto diplomático podría silenciarla. La pregunta ya no era, ¿lo detendrán?, sino, ¿pueden detener lo que ya ha comenzado? La reacción comenzó con un correo cuidadosamente redactado del decano de Asuntos Globales. Lo que alguna vez fue una invitación entusiasta al presidente Ibrahim Traoré, ahora se reducía a una reprimenda formal. El discurso, decía el comunicado, era improductivo, divisivo e incompatible con el espíritu de neutralidad académica. Pero los estudiantes habían visto el video, habían escuchado el fuego en su voz cuando dijo: «África no está muriendo, está en trabajo de parto». Y aclamaron, no en protesta, sino en reconocimiento. Los clips se hicieron virales, con aplausos estallando en las aulas mientras el discurso de Traoré se proyectaba. Una estudiante de Ghana en la Kennedy School se puso de pie y declaró: «Ya no somos casos de estudio. Somos revoluciones en marcha». La sala se puso de pie con ella. Luego vinieron las renuncias. El doctor Elias Mensah, profesor titular de Economía Política Africana, presentó primero su carta. Sí, la verdad es divisiva, entonces Harvard ha elegido la comodidad sobre el coraje, escribió. 3 más le siguieron. Uno dejó su oficina sin llave con una nota pegada en la puerta. Lumumba fue asesinado por menos afueras. Comenzaron las protestas. En Harvard Yard, estudiantes africanos y aliados instalaron tiendas en silencio. Sin consignas, solo carteles. El currículo no debe ser igual al colonialismo. Inviten al pueblo, no a los títeres.
Él habló. Ahora ustedes se esconden. Algunos iniciaron huelgas de hambre, no por publicidad, sino por memoria, para reclamar la narrativa, para exigir que las historias de África sean contadas, no en pasado ni con lástima, sino con poder. Harvard intentó ignorarlo, pero ignorar una herida no la cura. El rostro del decano apareció en carteles del campus, bajo una sola cita de Traoré. Solo pueden retrasarlos. Pero cuando su memoria regresa, nadie necesitaba el resto de la frase. Todos sabían cómo terminaba. Los generales se reunieron de nuevo bajo un protocolo urgente. Esta vez en Abiyán, con la esperanza de salvar la ilusión de unidad. El plan fue rápido. Imponer sanciones a Burkina Faso, congelar la ayuda al desarrollo, bloquear las rutas comerciales regionales. Sería limpio, silencioso, decisivo. Pero entonces, algo se rompió. El delegado de Guinea, bajo instrucciones discretas del Consejo Juvenil, Indekukré, se negó a firmar. No sancionaremos a un hombre por decir la verdad, dijo. Minutos después, Molly hizo lo mismo. El salón se sumió en el caos. Se movían papeles, sonaban teléfonos, susurros volaban sobre la mesa como insectos atrapados en el calor. El bloque que antes avanzaba como una sola máquina, se había convertido en ruido y astillas, y mientras discutían, Ouagadougou rugía. Traoré regresó no escoltado, sino a pie. La multitud se extendía por kilómetros, niños en hombros, ancianos con banderas, mujeres cantando viejas canciones que no entonaban desde hacía décadas. El polvo rojo giraba, a su alrededor como el humo de un fuego sagrado. La ciudad no solo lo recibió, se levantó con él. Caminó despacio por la capital, no tras cristales oscuros, sino entre su gente. Le tocaron el brazo. Lloraron. Algunos solo susurraban. No mentiste. No se disparó ni un solo tiro. No se gritaron órdenes. Y sin embargo, en 1960, todo el continente, algo cambió. El bloque no cayó en un día, pero empezó a fracturarse. No por balas, sino por memoria, por dignidad que regresaba como una marea que no retrocede. No necesitó un ejército, necesitó una frase. Y cuando la pronunció, África no está muriendo, está en trabajo de parto. El mundo trató de ahogarla en silencio, pero la gente ya la había escuchado. Y una vez que nace la verdad, no puede ser desnatada. Si esta historia te conmovió, te desafió o te abrió los ojos, no sigas desplazándote. Dale like a este video, suscríbete y activa la campana para no perder ninguna voz que el mundo intentó silenciar. Deja un comentario abajo. ¿Deberían más líderes africanos hablar como Ibrahim Traoré o temen demasiado el costo? Comparte este video con alguien que todavía crea que África es pobre. Que escuchen la verdad. Y si estás viendo desde cualquier parte del continente, escribe tu país abajo. Mostremos al mundo que África está despierta.